Esta es la noticia del día en Noticias Caracol. Buenas noches, la noticia del día es el primer año que hoy se cumple del inicio de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba. El 19 de noviembre del año pasado, los equipos negociadores encabezados por Humberto de la Calle Lombana y alias Iván Márquez iniciaron las conversaciones que buscan una salida pacífica al conflicto que desde hace 50 años azota al país. Luego de 16 rondas de negociaciones, las partes han logrado un acuerdo en 2 puntos: desarrollo agrario integral y participación futura de las FARC en política. El próximo 28 de noviembre se iniciará el tercer punto de la agenda: solución al problema de las drogas ilícitas. Así habló hoy Humberto de la Calle al hacer un balance de este año de negociaciones. Creemos que la oportunidad de terminar el conflicto es aquí y ahora. Los colombianos lo entienden bien. Esperamos que las FARC compartan este anhelo, que estén dispuestos a renunciar definitivamente al uso de la violencia. No hay espacio para el magnicidio, no hay espacio para el atentado personal. Eso debe quedar claro. Esta es una edición especial de Noticias Caracol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un año, el gobierno y las FARC le apostaron a una nueva oportunidad para la paz. El 4 de septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos le contó al país que todo estaba listo para sentarse a negociar. Y así fue. Las partes llegaron a La Habana, Cuba, e iniciaron hace exactamente un año negociaciones en busca de esa paz esquiva por décadas para los colombianos. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos acá en Caloto, Cauca, una de las zonas más conflictivas del país, y también desde el corazón de la democracia en Colombia, la Plaza de Bolívar en Bogotá, con Jorge Alfredo Vargas. ¿Qué tal, Jorge Alfredo? Buenas noches. Luis Carlos, buenas noches. Estoy en el Congreso de la República, el Capitolio Nacional, a mis espaldas el Palacio de Nariño, la casa presidencial donde despacha el presidente Juan Manuel Santos. Hace un año, como usted lo dice, 19 de noviembre de 2012, los representantes del gobierno encabezados por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y los representantes de la guerrilla, liderados por alias Iván Márquez, se sentaron en La Habana a negociar con una agenda previamente acordada, lo que se llaman los diálogos de paz. Una agenda de trabajo que ya se ha acordado, y hoy, un año después, todo el mundo se pregunta ¿en qué se ha avanzado? ¿Qué se ha logrado? ¿En qué están esos diálogos? Así están los diálogos de paz en este momento, los que se avanzan en La Habana, Cuba. Estos fueron los puntos definidos para la agenda de conversaciones entre el gobierno y las FARC en busca de un acuerdo de paz. Desarrollo agrario, participación en política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas y verdad. 6 meses después de iniciar las negociaciones, el desarrollo agrario fue el primer punto con el que se llegó a un acuerdo. En su más reciente alocución, el presidente Juan Manuel Santos reiteró la trascendencia del acuerdo. Una reforma rural integral que le va a cambiar la cara al campo colombiano. Esta reforma creará un fondo para distribuir tierra a campesinos que no la tienen o que tienen poca. Buena parte de las causas del conflicto en Colombia se han atribuido a desigualdades sociales en el campo. Por eso los expertos advierten que el desarrollo agrario es la clave para poner fin a los enfrentamientos. Álvaro Villarraga es analista de los numerosos procesos de paz que ha tenido Colombia. El tema de la tierra está en el origen de las guerrillas, en el origen del conflicto. Por eso es recurrente, en especial con las FARC, el tema agrario. El 6 de noviembre de este año se llegó al segundo acuerdo, la participación en política. Este punto pone sobre la mesa la posibilidad de que miembros de las FARC puedan acceder a cargos de elección popular, aunque no se ha definido quiénes podrían. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, hizo algunas aclaraciones. Algunos dijeron que esas son circunscripciones para las FARC. Falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación a nombre de movimientos u organizaciones tales como víctimas, campesinos, mujeres y sectores sociales. Con el acuerdo de participación política, la negociación se vuelve irreversible. La posibilidad de que miembros de las FARC puedan participar en política es uno de los temas más polémicos de la agenda. Para el analista León Valencia, este es el corazón de la negociación. Si usted niega ese punto,
de la participación política de los jefes guerrilleros está negando la negociación y lo único que queda entonces es acabarlos por la vía militar, que también se intentó y no se ha podido en Colombia. Debido a los dos primeros acuerdos, muchos ven con optimismo la posibilidad de un acuerdo final. No me quiero imaginar una ruptura de las negociaciones. Creo que están dadas todas las condiciones históricas para que, como ya se convino, no se levanten las partes de la mesa. Si hubiera una equivocación y fracasa el proceso, eso nos puede costar 10 o 20 años de guerra irregular sostenida. Sin embargo, quedan todavía 3 temas por delante. También será necesario un mecanismo de refrendación donde los ciudadanos acepten lo pactado en La Habana. Por ahora solo es cierta una frase muy repetida por los negociadores: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Un año después se hacen balances. El gobierno ha hecho hoy un balance muy optimista. La Casa de Nariño ha dicho que creemos que la oportunidad de terminar el conflicto es aquí y ahora. Y Humberto de la Calle Lombana, ex vicepresidente y jefe del equipo negociador del gobierno, ha dicho que no hay espacio para el magnicidio. Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del gobierno, considera que nunca antes en la historia del país se había logrado avanzar tanto en una negociación con las FARC. Por eso es optimista frente a los resultados. Creemos que la oportunidad de terminar el conflicto es aquí y ahora. Los colombianos lo entienden bien. Esperamos que las FARC compartan este anhelo, que estén dispuestos a renunciar definitivamente al uso de la violencia. No hay espacio para el magnicidio, no hay espacio para el atentado personal. Eso debe quedar claro. Para el negociador es claro que la responsabilidad de la paz no es solo del gobierno, también de los colombianos, que deberán ratificar el acuerdo que se logre con las FARC mediante un referendo. Llegó la hora de hacer todos los esfuerzos por la paz. No les estamos entregando el país a los terroristas, como algunos dicen. De la Calle entregó cifras del proceso. Hemos estado en 16 ciclos de conversaciones con las FARC, cada uno en un promedio de 11 días, lo que da alrededor de 175 días, que son casi 6 meses. Aseguró que la negociación con las FARC es un proceso serio, construido sobre bases sólidas, donde el Estado no le entrega nada a la insurgencia. Estamos en Caloto, Cauca. Colombia lleva un año en el vaivén de la paz y la guerra. Las negociaciones entre el gobierno y las FARC, que se desarrollan en La Habana en medio de este conflicto, completaron ya su ciclo número 16. Pero la mesa de diálogo no llegó de la noche a la mañana. La historia del proceso de paz que vive Colombia hoy se empezó a tejer muchos meses antes. Esta es la cronología de un sueño, el sueño de la paz. Hace un año se sentaron a la mesa, pero la historia del proceso de paz ya había arrancado. El 23 de febrero del año 2012 comenzó en La Habana, Cuba, un encuentro secreto. Enrique Santos Calderón, hermano del presidente, encabezó una delegación que durante 6 meses negoció una agenda de paz con una delegación de las FARC, liderada por Mauricio Jaramillo, alias el médico. El 26 de agosto, y sin que la opinión pública se enterara, firman el Acuerdo General de La Habana, que consta de 6 puntos. En Colombia la noticia se conoció públicamente el 4 de septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos informó al país que había terminado la primera fase, la secreta, y que iniciaba la segunda, es decir, la negociación. Es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. 15 minutos más tarde, y desde Cuba, las FARC revelaron un video de su líder, alias Timochenko, quien desde algún lugar de la selva colombiana se comprometía con el proceso de paz. No pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. Mes y medio más tarde, el 18 de octubre de 2012, la instalación de la mesa de diálogo tuvo como escenario a Noruega, un país a más de 9.000 kilómetros de distancia de Colombia, que serviría junto con Cuba como garante del proceso, y donde por primera vez se les vio a ambas delegaciones, la del gobierno y las FARC, sentadas en la misma mesa. En esta mesa deseamos y ofrecemos un trato recíprocamente digno. Después se les escuchó hablar por separado, y a pesar de que existieron diferencias en sus discursos, el 19 de noviembre cumplieron con el compromiso de dar inicio a los diálogos en La Habana, que tendrían además como acompañantes a representantes de Venezuela y Chile.
El departamento de Nariño y el departamento de Cauca han sido los más afectados por la guerra, especialmente en estos últimos 2 años. Por supuesto, estamos acá en Caloto y hablamos con la gente. Esto fue lo que nos encontramos. Para muchos, la paz es un juego, estrategia, fichas y movimientos. Pero acá, en el único billar de la plaza central de Caloto, una de las poblaciones del Cauca más golpeadas por las FARC en este año de negociaciones de paz, las conversaciones son algo muy serio. Hay que pensar positivamente, ojalá haya paz, porque en este país lo necesitamos. Nos ayudaría mucho que lograran un acuerdo lógico, porque por lo menos este pueblo es un pueblo que es muy azotado por la guerrilla, se ve mucho conflicto, mucho problema. Entonces eso nos ayudaría muchísimo. Caloto está en medio de la guerra. Acá son constantes los hostigamientos. Y aunque la población prefiere decir que las acciones violentas se dan a las afueras del casco urbano, la realidad es que la situación en el Cauca es de las más difíciles en el país. Estas son imágenes de Caloto el 5 de febrero de este año. En el lugar explotó una camioneta con 7 cilindros. Esta zona de Colombia es blanco de la guerrilla por 3 razones fundamentales: ubicación estratégica para el tráfico de drogas y armas, presencia de grandes empresas de agroindustria y permanencia tradicional de los grupos armados. Y es que la tensión es evidente. Son las 6 de la tarde, esta es la plaza central de Caloto, ahí está la iglesia, ahí está la estación de policía, esta es la alcaldía. Intentamos de hablar con la gente, rápidamente se fue. El departamento de Cauca es el más afectado por la guerra en Colombia y esta, la población de Caloto, una de las más golpeadas. Ella es Verónica. Está en 10º grado. Tiene claro su posición sobre el proceso, un proceso que afecta directamente a su comunidad. Pues veo que no han tenido como un avance, primero porque obviamente hay grupos armados que aún están haciendo daño a las comunidades, en nuestro municipio pues hay algunos. Sin embargo, hace una advertencia sobre quiénes, según ella, están participando en el proceso y quiénes no. Ellos solamente están haciendo la paz con las personas que son cabecillas, más no los menores. Se acaban así, o sea, es así en una evolución, se acaban los mayores, pero van empezando otros. Los líderes comunales también tienen su lectura de los diálogos. Para ellos, se debe volver al origen de todo, más oportunidades. Que hay un proceso de paz bien fundamentado, que se combine con inversión social. Esto nos dijo el alcalde del lugar. A partir de esos debates en La Habana, pues esto ha disminuido, ¿cierto? Así que Caloto tiene víctimas del conflicto, muchas víctimas por parte del conflicto, y por eso somos unos convencidos y anheladores y constructores de paz. Mucho más de lo que se siente en otros lados del país, lo que ocurre en La Habana tiene repercusión directa en este lugar. Porque acá está claro, no es mucho más lo que esta población puede aguantar. Acá no hay saldo para una nueva oportunidad. O como dice en este letrero del billar de la plaza central de Caloto, no hay crédito. En billar, chico jugado, chico cobrado. Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol, Caloto. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. 12 mujeres forman parte de la delegación de las FARC que está hace un año en La Habana, Cuba. ¿Quiénes son ellas? ¿Qué función tienen dentro de esta negociación? Las respuestas en este informe. Ella es conocida en las FARC como Diana Grajales. Tiene 27 años y lleva 9 en las filas de la guerrilla en el bloque Jorge Briceño. Su objetivo ahora es la firma de la paz. Por eso asegura ser una privilegiada de hacer parte de la delegación de ese grupo guerrillero en La Habana. Estamos en un momento definitivo porque, bueno, nosotros siempre hemos tenido la voluntad y el gobierno se ha mostrado interesado. Además, a nivel internacional siempre ha habido el apoyo y los movimientos sociales están muy activos, las luchas sociales están activas y ese es nuestro motor. Tiene claro que esta es la oportunidad para buscar una solución a las inconformidades por las que dice dejó a su familia y su vida como civil. Siempre cuando se vive y se lucha en la clandestinidad y con un régimen tan bárbaro como el que tenemos nosotros, pues se vive en una angustia, obviamente, que cualquier momento te pasa algo y le va a pasar algo a tu familia, a los seres que tú quieres. Entonces, digamos que después de un acuerdo donde realmente haya paz, pues voy a estar tranquila compartiendo con los demás y aportando a la sociedad tranquilamente sin que me esté con el temor de que me van a matar porque lucho por los pobres del mundo. Como Diana, otras 11 mujeres hacen parte del grupo negociador de las FARC en La Habana.
2 integran la mesa principal de los diálogos. Victoria Sandino, periodista de profesión y comandante del Frente 21, que opera en el sur del Tolima, lleva 27 años en las FARC. Y la médica Laura Villa, combatiente del bloque Jorge Briceño. Entre las demás negociadoras se encuentran Tanya Nickmayer o Alexandra Mariño, quien oficia como traductora dentro de la organización. Según las autoridades colombianas, la holandesa estaba instruyendo en ciencias políticas a los miembros de los frentes del bloque oriental de las FARC. Camila Cienfuegos, integrante de la guerrilla desde que tiene 14 años, actual pareja de Pablo Catatumbo y miembro del bloque occidental. Y Patricia Cano, excompañera de Alfonso Cano. Estas 3 últimas están dedicadas durante el proceso de paz a labores de comunicación. Actualmente son el enlace con la prensa y alimentan las páginas que tiene el grupo guerrillero en la web. El proceso de paz que se desarrolla en Cuba ha tenido fuertes críticos y sin duda el más fuerte de todos esos opositores ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí están las voces de los que no creen en las negociaciones que se desarrollan en Cuba. Al igual que el más fuerte opositor a los diálogos entre las FARC y el gobierno en La Habana es el expresidente Álvaro Uribe, quien ha asegurado que las banderas que le dejó a su sucesor, Juan Manuel Santos, fueron traicionadas y que en cambio se fraguó un acuerdo por debajo de la mesa para burlar a los colombianos, negociando con terroristas. Los carrobomba en Logal, con los extorsionistas, con los secuestradores, con el narcotráfico. Qué grave eso. Qué mal ejemplo para las nuevas generaciones. Uribe se refirió al grupo de negociadores de la guerrilla en Cuba. Tienen más de 160 condenas penales, esos negociadores. ¿Y qué más se puede esperar de un grupo terrorista de la FARC? ¿A quién puede poner de negociador distinto a un criminal? Críticas y reproches también han venido del propio Estado. El procurador general Alejandro Ordóñez se declaró franco opositor del proceso en Cuba y defensor de las víctimas y la sociedad frente a los hechos criminales de las FARC. Pero aquí lo que se pretende es una ley de punto final para las FARC, es decir, amnistía e indulto, es decir, impunidad. Pues al procurador no le van a poner bozal. De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el Centro Democrático, partido que tiene como cabeza al expresidente Uribe, también hizo críticas a través de su candidato oficial, Óscar Iván Zuluaga. Quieren adueñarse del país, imponer su modelo de Estado, convocar una constituyente, tener elegibilidad plena y no pagar un solo día de cárcel. Queda en la memoria la valla del entonces precandidato Francisco Santos, en la que se observan las caras del extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y la de Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en Cuba, con el mensaje: adivine quién ha matado más policías. Queremos la paz sin impunidad. Pero no solamente Zacacaloto, Corinto y Miranda son otras 2 de las poblaciones que han estado en el blanco permanente de las FARC. Eduardo Manzano estuvo allí. Estas montañas de la cordillera central que circundan al municipio de Corinto, Cauca, guardan una mezcla de paisajes maravillosos y cultivos, pero también sirven de refugio a guerrilleros de las FARC. Óscar Quintero, alcalde local, dice que ni siquiera haber sido escenario del proceso de paz con el M-19 ha hecho que los tengan en cuenta. Sin embargo, nosotros que hemos puesto la sangre, que hemos puesto nuestro pueblo para que cada rato sea acabado por el flagelo de la guerra, no conocemos absolutamente nada de lo que está pasando con el proceso de paz que están adelantando en Cuba. El vecino municipio de Miranda tiene un nutrido sector comercial y un gran potencial turístico. Su alcalde Walter Zúñiga dice que hechos como el del fin de semana por un ataque a una base militar hacen retroceder en el camino, pero expresa que esperan mucho del proceso de paz. Que la gente se goce a Miranda, que la gente, que los inversionistas vengan a generar riqueza, a generar empleo para nuestra gente, que es tal vez lo que más está requiriendo nuestra gente. La gente está cansada de vivir en medio de la guerra. Y la gente no está dispuesta a soportar más este conflicto. Y se unen al clamor general de poner fin al conflicto. Y Juan Manuel Santos llamó, como tenía que llamar a los enemigos de la guerra, a los enemigos de la paz, buitres, porque son los únicos animales que se alimentan de la guerra. En Miranda, donde nos encontramos, y en Corinto, el vecino municipio, unos apoyan el proceso de paz, otros no. Pero lo que sí todos esperan es que la confrontación termine para poder de una vez por todas salir adelante. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.
El 28 de noviembre se dará inicio al ciclo número 17 de conversaciones entre el gobierno y las FARC. En poblaciones como esta, Caloto, se sigue minuto a minuto lo que se desarrolla en La Habana. También en Nariño y en el resto del país, la gente tiene esperanza de que eventualmente se llegue a un acuerdo entre las dos partes, pero esto no se quedará allá. También viene el proceso de refrendación, el momento en que los colombianos dirán si están de acuerdo o no con lo negociado entre las partes. Desde Caloto, Cauca, soy Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol. 7 de la noche, 30 minutos. Hoy se cumple un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le dio a Nicaragua más de 75.000 kilómetros cuadrados de aguas colombianas. Mientras que la canciller María Ángela Holguín aseguró que expertos siguen estudiando el contenido del fallo, la exministra Noemí Sanín advirtió que en diciembre se vence el plazo para que Colombia pueda reclamar ante la Corte. La ministra María Ángela Holguín señaló que el gobierno estudia cuál es la mejor estrategia para enfrentar el fallo de La Haya. ¿Cómo podríamos volver a la Corte con recursos, digamos que de alguna manera hay recursos aclaratorios o revisión del fallo o de interpretación? No queremos simplemente a la loca llevar recursos a la Corte simplemente por sentir que lo estamos haciendo. Precisamente al cumplirse un año de este fallo, la ex canciller Noemí Sanín le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos con un documento adjunto que señala: Señor presidente, al hacer una lectura detallada del documento mencionado, podrá usted encontrar que el gobierno de Nicaragua entrega océanos y espacio aéreo en concesión por 50 años, prorrogables automáticamente por otros 50 años. Es la advertencia, es decirle al presidente que el 13 de diciembre se nos vence el término para pedir una revisión, porque 18 días antes del fallo, de forma secreta y subrepticia, estaba el presidente de Nicaragua firmando con los chinos, con aguas en discusión, haciendo un contrato con las aguas que desconoció la Corte, desconoció Colombia como defensa y pudo influir en el fallo. El gobierno aseguró que a los sanandresanos afectados con la decisión se les ha venido acompañando, además que se ha entregado subsidios a 1.122 pescadores artesanales. Son recursos públicos y tiene que cubrir a quién le entrega dichos recursos y dichos proyectos, pero el compromiso es total con la pesca artesanal. De acuerdo con la canciller María Ángela Holguín, el Tribunal Internacional solo concedió derechos económicos de pesca a Nicaragua, pero no de soberanía. Y en la isla de San Andrés se vivió un día de indignación. Como acto de protesta por el fallo de la Corte de La Haya, se realizaron actividades culturales y hasta un sobrevuelo por el meridiano 82, que fue el límite entre Colombia y Nicaragua. Las actividades del Día de la Indignación Departamental en San Andrés iniciaron con una eucaristía ofrecida por el padre Marcelino Hudson, quien invitó a la comunidad a mantener la fe y no escatimar las ayudas anunciadas por el gobierno nacional. Creo que de aquí en adelante nuestra isla nos estamos sentando, pensando y buscando soluciones. La jornada incluyó la instalación de murales para que los isleños dejaran mensajes de desahogo. La fe de que todo mejorará en la isla sobresalió dentro de los estudiantes. Seguimos unidos y algún día Dios hará justicia. Otros resaltaron las graves consecuencias del fallo de La Haya. El pescador ya no trae la faena de pesca como la traía anteriormente y eso está afectando una cadena productiva solamente a los negocios, a los restaurantes, a los hoteles. Un punto a favor luego del fallo es el aumento del turismo nacional y extranjero. La ocupación hotelera llegó al 95%. Ya en la tarde, la gobernadora, acompañada de las autoridades militares, sobrevoló el meridiano 82 para pasar revista de la vigilancia que Colombia ejerce en la zona. No tenemos presencia de embarcaciones nicaragüenses ni de pesqueros que estén en el área, ni de ningún tipo de actividad que dé a entender que Nicaragua esté violentando la existencia hasta el momento de este tratado, que aunque fue demandado, seguimos siendo nosotros guardianes. La jornada de la indignación terminó con un concierto de artistas locales. Durante esta jornada, las banderas de Colombia y de San Andrés se izaron hasta media asta como símbolo de luto. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol. Recuerde que nos puede seguir en Twitter en @noticiascaracol. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.919 pesos con 20 centavos. Subió.
El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.980 pesos, se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró al alza en 1.920 pesos con 49 centavos. 7 de la noche, 44 minutos. En las últimas horas fue capturado por la policía el hombre señalado de violar y herir con arma blanca a su novia la semana pasada en el sur de Bogotá. Un juez acaba de legalizar su detención. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Eder Daniel Cómbita Ariza, de 23 años, señalado, según la policía, de violar y apuñalar en 18 ocasiones a su novia. El general Edgar Sánchez, comandante de la policía de Bogotá, explicó que con engaños el capturado había abusado de la joven en un caño del barrio Patio Bonito en el sur de la capital. La lleva a que lo acompañe de un familiar y una vez la ve en una situación de vulnerabilidad, la obliga a que lo acompañe a entrar a un potrero. Ante la negativa de esta joven, le propina una primera puñalada. Según la policía, Cómbita es un reciclador y tiene problemas de adicción a las drogas y fue en un lugar de expendio que conoció a la víctima. La había conocido en un sector dedicado al expendio de alucinógenos porque esta joven estaba tratando de comprar alucinógenos para consumirlos. La fiscalía pidió que el presunto violador sea procesado por los delitos de tentativa de homicidio y acceso carnal violento, con lo de que ser hallado responsable pagaría una pena de hasta 37 años de cárcel. El hombre no aceptó los cargos. Otro ataque de un perro pitbull se presentó en las últimas horas en Bogotá. El animal, que al parecer se le soltó a su dueño, mordió a un vigilante de un centro comercial. El propietario del perro es solicitado por las autoridades para que responda por lo sucedido al celador, quien fue incapacitado por varios días. En este centro comercial no se permite el ingreso de mascotas y menos de animales considerados peligrosos, como los perros de raza pitbull. A este centro comercial 2 personas llegaron con la mascota y son de inmediato advertidos por el vigilante de que no podían ingresar con el animal. Y lo que sucedió después lo narró así Jacqueline Alejo, la administradora. Entraron 2 jóvenes con el canino. Uno de ellos, el señor vigilante, le hace el comentario de que no debe de entrar o ingresar este perro de alta peligrosidad pitbull al centro comercial. Sin embargo, lo agrede y luego la otra persona que tenía el perro pitbull suelta al perro y muerde a nuestro vigilante. La cámara muestra además que la persona que lleva al perro lo pasea tranquilamente sin bozal a la entrada del centro comercial y después del incidente sale como si nada hubiera pasado. El dueño del animal, que no ha aparecido después del ataque, vive en este conjunto residencial. A ese señor se le dijo ya hace más de un mes que ese perro no podía salir sin bozal. Ante la estación de policía de Suba, Jacqueline Alejo presentó la queja y la víctima del pitbull fue dada de alta con varios días de incapacidad. Un taxista detenido en alto estado de embriaguez en Bogotá murió en una celda de la Unidad Permanente de Justicia en extrañas circunstancias. La familia del conductor denunció negligencia por parte de las autoridades médicas. Edgar Muñoz era un taxista de 49 años quien el pasado jueves, cuando celebraba el triunfo de la selección Colombia en el partido con Bélgica y debido a su alto grado de embriaguez cayó al piso y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Según la familia, la policía lo recogió y lo trasladó a la Unidad Permanente de Justicia en el centro de Bogotá junto con un compañero. Ellos aseguran que allí durmió durante toda la noche, pero nunca más volvió a despertar. Un médico que me lo atendiera. Al mediodía llega una doctora, le toma los signos vitales, me dice: él está vivo, él está borracho. Digo: doctora, no puede estar borracho porque lleva más de 14 horas tirado en el piso. Si en 2 horas no se ha despertado, piden una ambulancia. La familia del conductor afirma que hubo negligencia de la policía y de los médicos que atendieron al taxista y que no se percataron de su estado de salud. Mi esposo no aparecía y en el término de 20 horas que yo llego a la UPJ a buscarlo, sale una psicóloga y le pregunto, me dice el nombre de la persona que está acá. Cuando yo le doy el nombre, me dice: ah, sí señora, él está acá. Lo que pasa es que él está dormido y no lo podemos sacar así. Según el parte médico que le entregaron a la familia, el conductor murió por un derrame cerebral a causa del golpe que recibió.
Múltiples emergencias causó un aguacero registrado esta tarde en Barranquilla. En vías del norte de la ciudad, las aguas formaron gigantescos arroyos, uno de los cuales arrastró este taxi que solo se detuvo frente a un bus articulado de Transmilenio. El conductor del taxi logró salir por una ventana y subirse al techo del automóvil para esperar el rescate de los organismos de socorro. Otros 2 carros fueron arrastrados por las corrientes en el mismo sector. Los bomberos atendieron 10 emergencias, por fortuna sin víctimas. Un bus fuera de control embistió a 4 carros, 2 motos y a un ciclista en la avenida Caracas con calle 32 en el centro de Bogotá. 4 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad que iba como pasajero en una de las motos. Según testigos, el conductor no logró frenar el vehículo y acabó estrellándose con quienes esperaban el cambio de semáforo. El cruce de la Caracas con calle 32 estuvo cerrado durante 2 horas. La Fiscalía y la SIJIN investigan los móviles de un presunto ataque a la Procuraduría General el pasado fin de semana. Un disparo con un arma de largo alcance impactó una ventana del piso 22 del edificio de la Procuraduría, donde se encuentran las oficinas de la veeduría de ese organismo de control. Las autoridades investigan si se trató de un ataque al procurador Alejandro Ordóñez, quien tiene su despacho justo 3 pisos arriba del sitio donde ocurrió el impacto. En el hecho no hubo heridos ni daños materiales considerables. Por falta de quórum quedó suspendida esta tarde la sesión en el Congreso en la que el ministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, planeaba presentar su nueva fórmula de precios de los combustibles. Así las cosas, mañana será debatida y votada su propuesta que, según se anticipó hoy, implica una fórmula más sencilla que evitará la volatilidad de precios. Además, anunció que las variaciones se harán trimestralmente, ya no mensualmente, y que el precio tendría una rebaja sustancial sobre los 8.360 pesos que en promedio cuesta actualmente el galón. Podamos a partir de enero tener el precio de los combustibles por debajo de los 8.000 pesos, pero lo que es más importante, poder garantizarle hacia el futuro a los consumidores que no vamos a tener alzas desproporcionadas como ya ha ocurrido en el pasado. Y estas fueron las noticias. Nos vemos en última edición a las 11:30. Los dejamos con la voz. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias.